Hola, soy Flavia, trabajo en el Parque Nacional Los Glaciares en el área de educación ambiental y hoy les vine a contar acerca de los parques nacionales que tenemos en la provincia de Santa Cruz. Tenemos en la Argentina muchos parques nacionales, ¿sí? Pero la provincia de Santa Cruz es la que más parques nacionales tiene. No es que sea una competencia, a ver quién tiene más parques nacionales. En realidad Santa Cruz es, después de Buenos Aires, la segunda provincia más grande. Sin embargo, es la menos poblada, entonces hay más espacios abiertos. Por eso da la casualidad de que tenemos muchas áreas protegidas. En este caso tenemos 7 y hoy las vamos a conocer. Ya conocimos el Parque Nacional Los Glaciares en otros videos, así que hoy no los vamos a ver. Bueno, ¿sí? Primero, para conocer la provincia de Santa Cruz tenemos que conocer los ambientes que tiene. Algunos ya los conocen. El bosque andino patagónico, la estepa, que es el área más grande, el ambiente más grande que tiene Santa Cruz, y la costa y el mar argentino. En esta imagen satelital lo que yo dibujé fueron las líneas rojas que nos señalan los departamentos de Santa Cruz. Y ahí vemos los parques nacionales. El Parque Nacional Los Glaciares, que ese es el que está indicado de rosa y, como dije, no lo vamos a ver en el día de hoy. Pero sí vamos a ver todos los otros parques nacionales. Bueno, y acá tenemos el escudo del Parque Nacional Los Glaciares. Ustedes saben que todos los escudos de todos los parques nos dan un pedacito del ambiente que protegen. Así que tienen lo más representativo, el ambiente y algún animal, alguna planta. En este caso tenemos el glaciar, el lago y el Cerro Chaltén. Pero nos falta lo más importante, nuestro amigo el ciervo huemul. Bueno, ¿dónde está ubicado el Parque Nacional Los Glaciares? Como para ubicarnos un poquito, al sur de la provincia de Santa Cruz, al sur oeste. Y como ya estuvimos viendo del Parque Nacional Los Glaciares, no nos vamos a repetir, pero sí tenemos que tener presente qué tipo de fauna tiene, por ejemplo, la fauna característica del bosque, con la cachaña, el zorro, el huemul, el carpintero, y también tenemos parte de estepa. Entonces tenemos los animales característicos de la estepa, el guanaco, el zorro, el choique, el piche. Acá ya podemos ver el escudo del Parque Nacional Perito Moreno y no es muy difícil saber qué ambientes protege. Obviamente hay montañas, entonces sabemos que protege bosque, pero también protege estepa y hay un lago dibujado. También hay unas hojitas, esas hojitas son de los árboles del bosque, las lengas, y también hay dos animalitos que ya conocemos, los ciervos huemules, o sea que también en el Parque Perito Moreno está el huemul. ¿Dónde está ubicado el Parque Perito Moreno? Más al norte que el Parque Nacional Los Glaciares, un poquito más al norte, muy cerca de la localidad de Gobernador Gregores, que es donde está la intendencia del Parque Nacional. Fíjense la distancia que nos separa al Parque Nacional Los Glaciares del Parque Nacional Perito Moreno. Entre medio hay grandes lagos, el lago Argentino, el lago Viedma, el lago San Martín. Y si yo me acerco al Parque Perito Moreno, voy a ver que presenta una gran cantidad de pequeños lagos, no grandes lagos, sino pequeños lagos que son los que protege. Dijimos que el Parque Nacional Perito Moreno protege estepa, entonces el ingreso a este parque está en la estepa patagónica. Todo estepa, el paisaje es así que la fauna también es de estepa. El guanaco, el piche, el choique, el zorrino, el zorro gris. Y acá tenemos la casa de los guardaparques y la oficina a la cual uno llega. Cuando llega por el camino, sí, llega a este lugar antes de entrar al bosque en sí. Y todo el mundo se cree que en los parques nacionales cuidamos animales y plantas. No. También cuidamos la historia del hombre. La historia del hombre que estuvo en contacto con la naturaleza. La historia de los hombres que vivieron antes de la llegada del hombre blanco. Los cazadores recolectores, pueblos originarios, los tehuelches que habitaron en Santa Cruz. Ellos nos dejaron algunas huellas, algunas pistas de cómo vivían y eso es lo que nosotros protegemos. También hay sitios históricos que merecen ser conservados, merecen ser protegidos y respetados, porque nos cuentan la historia de los primeros pobladores blancos que llegaron a esta zona antes de que estuviese el Parque Nacional. Como ven, el Parque Nacional Perito Moreno tiene hermosos lagos, también cuenta con senderos que se pueden visitar y también
Si uno quiere dormir, pernoctar en carpa y si se hace mucho frío, que en ese lugar el clima es bastante riguroso, hace bastante frío y viento, el Parque Nacional nos ofrece una serie de refugios. El Parque Nacional Perito Moreno protege dos grandes cuencas hídricas, una que desagua hacia el Océano Pacífico, hacia el oeste, hacia Chile, y otro que desagua hacia el Océano Atlántico. ¿Por qué es tan importante? Porque en realidad las aguas que desaguan hacia el Océano Atlántico se dirigen y abastecen de agua dulce a localidades vecinas, como por ejemplo la localidad de Gobernador Gregores. Así que el parque es como una fábrica de agua. Y por supuesto el agua se genera en las montañas, en los ríos, en los lagos por las lluvias, pero también por algunos glaciares, no tan grandes como los que conocemos en Santa Cruz, pero son muy importantes. Y en cuanto al paisaje tenemos bosque y entonces por lo tanto tenemos la fauna que encontramos en el bosque. Un amigo en común que tenemos es el ciervo huemul. También lo tenemos al puma, al gato montés, al pájaro carpintero, pero tenemos algunos animales que vale la pena mencionar. El huemul, recuerden ustedes que no solamente es importante porque está en peligro de extinción. En realidad, el huemul es un monumento natural. ¿Qué quiere decir esto? Que es más que un parque nacional. Tiene una ley propia de protección, como un escudo de fuerza como el de Star Trek o el de la Guerra de las Galaxias, lo mismo. En realidad, esta ley los protege si salen de las áreas protegidas. Después hay animales que son raros. Yo elegí en los parques algunos como para mencionarlos. Por ejemplo, esta ranita. Esta ranita es endémica de Chile y Argentina. Endémica. ¿Qué significa endémica? Acuérdense ustedes que es una palabra nueva, exclusiva. Solamente está en este lugar del mundo. La compartimos entre Chile y Argentina. Y no es que está en todos los lagos y las lagunas. Hay lagunas especiales. Por ejemplo, se le dio el nombre de ranita del lago Nansen, porque está ahí, en ese lugar. Entonces, si hubiese algo que perjudicara el ambiente donde vive la ranita, entraría en peligro de extinción o quizás se extinguiría. Por eso es muy importante cuidar el ambiente donde vive. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, hay un lugar donde se puede ver en unos acantilados a un animalito que es parecido a una ardilla, un ardillón. En realidad se llama chinchillón. También está en el Parque Nacional Los Glaciares, pero en el Parque Nacional Perito Moreno lo podemos ver en el río Volcán, por ejemplo. Hay unos miradores desde los cuales, con un poco de suerte, se puede avistar al chinchillón anaranjado. Así que nuestro mapa de fauna, además de tener al huemul, al cóndor, sí, también tendríamos que agregarle, por ejemplo, el chinchillón y la ranita. Ahora sí vamos a conocer al Parque Nacional Patagonia. A través de su escudo podemos ver cómo es el ambiente. Las montañas acá no parecen muy altas. No se equivoquen, es que estamos muy alto. No estamos ya en la cordillera. Nos fuimos metiendo hacia el interior de Santa Cruz. Y es como que Santa Cruz tiene escalones. Esos escalones se llaman mesetas. Y esas mesetas son muy, muy altas. En ese lugar vive un animalito muy especial que se llama maca tobiano. Y es endémico, exclusivo, de la provincia de Santa Cruz. El Parque Nacional Patagonia está ubicado al noroeste de la provincia, muy cerquita de dos localidades vecinas, la localidad de Los Antiguos y la localidad de Perito Moreno. Fíjense que no está en la cordillera, sino que está más en el interior de Santa Cruz hacia la estepa, pero es una estepa muy, muy alta. Acuérdense que ahí es la meseta de altura, hace mucho frío en invierno. ¿Y qué son las mesetas? En algún momento, hace miles y miles y millones de años, hubo vulcanismo en toda la Argentina. Hubo volcanes que, por ejemplo, se abrieron como fallas en la tierra y derramaron coladas de lava. Cuando se endureció la lava, se cerraron y no los vimos más. Esas coladas de lava quedaron como una cobertura de chocolate volcánico que empezó a proteger a la estepa de altura, y las dejó planitas, 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 como una mesa. Por eso se llaman mesetas. Esas piedras que rodean las lagunas de altura, en medio de esa estepa de altura, son lava endurecida, basalto. En esas mesetas de altura hay lagunas, pero también
con esas piedras volcánicas hubo alguien que las usó y nos dejó su huella. Por ejemplo, los pueblos originarios. Los cazadores recolectores andaban por encima de las mesetas caminando y buscando los guanacos para cazarlos. A veces no tenían suerte, entonces tenían que esperar cerca de alguna laguna donde sabían que los guanacos iban a tomar agua. Entonces hacían como una especie de protección, de muritos, se llamaban parapetos, y ahí los esperaban agazapados hasta que viniesen los guanacos para poder cazarlos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en estos sitios que son patrimonio cultural, son un patrimonio arqueológico, los científicos, los arqueólogos nos contaron que dejaron grabados, pistas de su paso. Por eso es tan importante cuidarlos, tanto como cuidar la flora y la fauna del lugar. ¿Qué podemos decir de estas lagunas? Que las eligieron los macatovianos para nidificar, para hacer sus nidos flotantes, porque no son aves que hacen el nido en las orillas, sino que los hacen en medio del agua. Para eso juntan ese pastito rojo que ven ahí, que se llama vinagrilla. No crece en cualquier laguna, en algunas lagunas especiales y son en estas lagunas de altura. Este es el macatoviano. Como ven, no tiene pico de pato. Otra de las características es el penacho rojo que tiene. Es un ave pequeñita que fue descubierta no hace mucho tiempo, en el 74, y ya sabemos que está en peligro de extinción. Otro día les vengo a contar cuáles son todos los problemas que tiene el pobre macatoviano. Como les dije, junta este pastito, esta vinagrilla, y la entreteje para formar un nido flotante donde pone los huevos. Acá lo tenemos con el bichón. ¿No es lindo? Y por supuesto hay otra fauna, porque es estepa, en definitiva. Así que tenemos también guanacos, choiques, el puma anda por ahí, el chinchillón anaranjado. Así que a nuestro mapa de fauna, además de los animales de estepa, también le tenemos que agregar al macatoviano. Ahora nos vamos un poquito más hacia el este, nos vamos hacia el centro norte de Santa Cruz. Ahí se encuentra el Parque Nacional y Monumento Natural Bosques Petrificados de Jaramillo. Es muy largo ese nombre. Este parque nacional se encuentra a 50 kilómetros de la Ruta Nacional número 3, así que podemos visitarlo si pasamos por ahí. Muy cerca de ese lugar está la localidad de Jaramillo, que es la que le da el nombre, y también la localidad de Puerto Deseado. Y fíjense que yo le puse 2 escudos. ¿Por qué? Porque es un parque nacional, pero adentro del parque nacional cuida un monumento natural. ¿A quién conocimos como monumento? Al huemul, porque tiene una ley de protección. Este lugar donde están los árboles petrificados también es un monumento. Y cuando es un lugar, lo llamamos así, le damos esta ley de protección, porque es como un museo al aire libre. Se mira, pero no se toca. ¿Y cómo puede ser posible que había árboles en ese lugar? Bueno, para eso nos tenemos que imaginar como una película, una receta para la petrificación. Los continentes, por ejemplo, eran distintos a los que tenemos ahora. Los continentes estaban pegados casi, América y África estaban pegadas y empezaban a separarse y empezaba a formarse el océano Atlántico. Por eso había mucho vulcanismo en esta zona. Estamos hablando de 150 millones de años. Estamos hablando de la época de los dinosaurios. ¿Cómo era Santa Cruz en esa época? Los árboles eran gigantescos, árboles que ya no existen. Eran araucarias gigantescas. En un ambiente así, de repente parece ser que hubo un volcán que hizo una explosión como una bomba atómica. Provocó vientos huracanados que derribaron a estos árboles que no conocían el viento. Los árboles se cayeron y en ese momento fueron cubiertos no por lava, sino por ceniza volcánica, que es lava hecha polvo. Toneladas y toneladas de ese talco de ceniza volcánica los fue sepultando, enterrando hasta que quedaron por allá abajo y la vida continuó. En la superficie cambiaba la fauna. Los dinosaurios se extinguieron, aparecieron otros animales, entre ellos aparecieron los grandes mamíferos, los mega mamíferos. Diego, el tigre de dientes de sable, por ejemplo, estuvo en la zona de Santa Cruz. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con los árboles? Estaban enterrados. Toda el agua que se iba filtrando se empapaba en esa ceniza volcánica que los rodeaba
en esos sedimentos volcánicos y se iban metiendo despacito hacia adentro, como una esponja, embebiéndolos. Así se endurecían adentro de estos troncos que estaban enterrados. La parte orgánica, la parte vegetal se desintegró con los miles y miles de años, pero lo que nos quedó es la copia, un molde exacto de cómo habían sido porque se había endurecido esa ceniza volcánica adentro. El tiempo pasó, la cordillera de los Andes subió, se elevó y empezó a ser una barrera para los vientos húmedos que venían del Pacífico. Entonces el viento empezó a ser cada vez más fuerte en la estepa patagónica y empezó a soplar y a destapar a los árboles que estaban enterrados, pero ya no eran árboles, era una copia de ceniza endurecida con la forma de un árbol y lo llamamos árboles petrificados. Así que la persona que va a visitar el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, ¿crees que va a encontrar árboles parados, todos duros como rocas? Nada que ver. Nosotros sabemos que en realidad están tumbados y que son copias de los árboles originales. Sabemos también que es un parque que contiene adentro una especie de museo, un monumento natural al aire libre. Y en el escudo, ¿se acuerdan que yo les dije que había que mirar los escudos? El escudo tiene el guanaco, tiene los árboles petrificados, pero también tiene una montaña con forma rara. En realidad, esa montaña se llama Volcán Madre Hija. ¿Será un volcán? No. En algún momento fue un volcán activo, pero ahora ya no queda nada. En la última erupción, la lava salió hacia arriba y se quedó sin fuerza y se quedó endurecida. Entonces tenemos las chimeneas. El viento fue gastando toda la parte de alrededor del volcán, los sedimentos, la parte blanda, se lo llevó y nos quedó el carozo del volcán. Las chimeneas donde quedó la lava endurecida después de la última erupción. Tenemos entonces la chimenea principal, la madre, la hija y la nieta. Todo lo que rodea al lugar son mesetas que no son tan altas como el donde vive el macatoviano en el Parque Nacional Patagonia, pero sí son mesetas porque tienen esa forma plana, ¿lo ven? Estas mesetas tienen esa cobertura de chocolate volcánico que las protege, pero el viento va gastando la parte blanda, igual que hizo con el volcán. Entonces se van cayendo las piedras de arriba hasta que finalmente quedan como unas pirámides. Por eso a veces hay localidades en Santa Cruz que toman el nombre de estas pequeñas montañitas truncas, como la localidad de Pico Truncado. Es un pico trunco. Bueno, y si pasemos por el bosque petrificado vamos a ver tumbados árboles petrificados muy antiguos, muy grandes. Tenemos otros, fíjense que casi a un nene no le dan los brazos para abarcarlo. Y tenemos animales que además de los tradicionales de la estepa, como el guanaco, el choique, el zorro, también tenemos estos. Por ejemplo, la comadrejita patagónica. ¿Sabían ustedes que en Santa Cruz tenemos una comadreja? Es chiquitita, es como un ratón, pero es carnívora, ¿eh? No se equivoquen. Es una gran cazadora. Es muy rara de ver y vive en el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo. También hay otro animalito que seguramente ustedes conocen u oyeron hablar. Por ejemplo, la mara, que también es conocida como liebre patagónica. Pero no es una liebre, es un roedor. Y la mara se deja ver en el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo. Así que a nuestro mapa de fauna le vamos a agregar, además de los animalitos de estepa, el zorro gris, el zorrino y también vamos a agregar a la mara y a la comadrejita. Qué viaje que nos pegamos, ¿no? Tenemos el Parque Nacional Los Glaciares, que ya lo conocemos, el Parque Nacional Perito Moreno y el Parque Nacional Patagonia. Nos fuimos hacia el este y visitamos el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo. Ahora nos vamos hacia el mar. Yo tengo ganas de ver playa, de ver mar. ¿Qué les parece? Y en la costa del mar de Santa Cruz tenemos unas islas, un conjunto de islas, donde hay una isla principal que se llama Isla Pingüino. Ahí está el Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino. Qué nombre raro, ¿no es cierto? Interjurisdiccional. No es un parque nacional. ¿Saben por qué?
porque las jurisdicciones, estos ambientes los cuidan dos instituciones importantes, dos organismos importantes, la Administración de Parques Nacionales y también el Consejo Agrario Provincial de la provincia de Santa Cruz. El Parque Interjurisdiccional Isla Pingüino está en el mar, es una isla y está muy cerca de la localidad de Puerto Deseado. Desde ahí salen las excursiones, no puedo ir con mi auto hasta la isla. Tengo que tomar una embarcación que sale desde Puerto Deseado y navegando los acantilados de Santa Cruz, porque esa es la característica de la costa de nuestra provincia, vamos visitando y llegamos a la isla Pingüino después de recorrer 25 kilómetros en el mar. ¿Y por qué es importante esta isla? Porque es el único lugar en el continente, o cerquita del continente, donde el pingüino de penacho amarillo, lo conocen, ¿no es cierto? Ese que, como el que aparece en la película de Happy Feet, el pingüino de penacho amarillo eligió en ese lugar, en esa isla, nidificar, tener familia, reproducirse. Por lo tanto, como en los otros lugares no se reproduce, tenemos que cuidar mucho este lugar. También en la isla, si uno la visita con un guía, podemos encontrar otros animales, por ejemplo, pingüinos de Magallanes, lobos marinos. En nuestro viaje también nos pueden acompañar durante la navegación las toninas overas, que son nuestros delfines. Así que ahora vamos a completar el mapa de fauna de Santa Cruz con lo que tenemos en la costa. Tenemos el pingüino de penacho amarillo, tenemos el pingüino de Magallanes, las toninas y seguimos paseando. Así vamos a conocer al Parque Interjurisdiccional Marino Maquenque, que queda muy cerquita de la localidad de Puerto San Julián. ¿Qué caracteriza en su escudo al Parque Marino Maquenque? Por ejemplo, los acantilados de Santa Cruz. La estepa termina en forma abrupta, en forma de acantilado, y también tiene en su escudo a un elefante marino. Este parque interjurisdiccional Maquenque se encuentra muy cerquita de la localidad de Puerto San Julián. Y la característica que tiene es que está completamente en el mar y custodia también parte de la costa. Los acantilados, esa forma abrupta en la que termina la estepa y de repente se corta, en esos acantilados hay muchísima biodiversidad y el Parque Maquenque lo custodia. Entre los animales que se destacan tenemos, por ejemplo, colonias de cormoranes grises. Los cormoranes son aves que vuelan, que generalmente nidifican en los acantilados, que vuelan algunos kilómetros, poquitos, ¿sí?, para pescar, pero este cormorán es particular porque es de color gris y es como si yo lo hubiera dibujado o lo hubiera pintado con fibras. ¿No es bonito? Miren el ojo de color verde, las patas bien coloradas, el pico bien amarillo. Se me cayeron las pinturas y salpicaron al cormorán gris de muchos colores. También en el Parque Marino Maquenque vamos a encontrar a, por ejemplo, lobos marinos. ¿Cómo sé que es un lobo marino? Las hembras de los elefantes marinos y de los lobos marinos pueden confundirse, pero los machos no, porque el macho tiene esa gran melena, pero no es tan grande como el gran elefante marino. Y el elefante marino, ¿cómo me doy cuenta que es él? Porque tiene la trompa toda arrugada, como si le hubieran pegado una piña y se le hubiera arrugado toda la nariz. Y es enorme. A nuestro mapa de fauna de Santa Cruz le faltaría el cormorán gris, el elefante y el lobo marino. Y para ir terminando nuestro viaje vamos a conocer el Parque Nacional Monte León. En el escudo tiene lo más característico, un cerro que le da el nombre, Cerro León, con forma de león, acostado, cansado, como esos de las pirámides de Egipto, el mismo. Y es el que le da el nombre al parque. También tenemos al pingüino de penacho amarillo y una plantita que algunos la conocen que se llama molle. El Parque Nacional Monte León se encuentra muy cerquita de la localidad de Piedrabuena y de Puerto Santa Cruz. Y las características son los acantilados, pero no solamente protege el mar, sino también protege parte de estepa. Entonces, cerca de la costa vamos a encontrarnos, por ejemplo, con choiques, con guanacos. Toda la fauna característica de la estepa también la tenemos en Monte León. Y por supuesto, lo que lo caracteriza son las pingüineras que hay ahí. Siempre llegan los pingüinos de Magallanes, lobos marinos y ocasionalmente pasa por las aguas la ballena franca austral,
que da la coincidencia de que es un monumento natural. ¿Se acuerdan quién era el otro animal que había sido declarado monumento? El huemul. Junto con la ballena franca austral, es otro de los monumentos naturales vivos que tenemos en la República Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que la ballena franca, aunque salga de las aguas del Parque Nacional Monte León, mientras esté en las aguas del mar argentino, está protegida por ley. Y otra de las características que tienen las playas de Monte León, además de los acantilados, son las restingas. Las restingas son formaciones rocosas que todos los días las tapa el mar cuando sube y las destapa cuando baja. Entre ellas quedan pozones llenos de fauna marina. Y en esos pozones podemos encontrar una gran biodiversidad. Tenemos, por ejemplo, mejillones, tenemos caracoles, tenemos cangrejos, erizos de mar, tenemos medusas, tenemos aguas vivas, tenemos estrellas de mar. Y ya con esto dimos toda la vuelta a la provincia de Santa Cruz, conociendo también toda su fauna. Y con eso terminamos nuestro viaje por la provincia de Santa Cruz, la provincia que más parques nacionales tiene en nuestro país, por ahora.